Bueno, pues vamos a empezar ahora a tocar cuestiones un poquito más regionalizadas. En este caso vamos a hablar un poquito de México, del México prehispánico y algunas otras regiones cercanas. En este caso, pues bueno, como les dije en el paso anterior, hemos descubierto que en muchas regiones del país pues existen prácticas chamánicas, ¿no? Casi 90% del país tiene algún tipo de rito, sacramento o algún, alguna práctica que busca inducir el estado de éxtasis, ¿no? No ha sido la excepción, prácticamente yo creo que esa es la regla. Eso fue el origen de muchas religiones y pues prácticamente podemos ver que oscilaba entre tocar lo divino o lo infernal. Eran como que los comunes denominadores entre este tipo de experiencias que a lo mejor podríamos decirlo traduciéndolo al día de hoy, pues bueno, un buen viaje o un mal viaje. Se repetían estos patrones en el consumo de este tipo de sustancias o en este tipo de experiencias. eh, Existen algunos autores que incluso, como les comenté, échenle una leidita al libro de Gordon Wasson, Soma o Camino Teologías. Ahí pueden ver cómo este autor plantea que muchas de estas plantas pudieran haber dado o fueron el origen de muchas religiones, ¿no? Incluso aquí, no me acuerdo cuál era la planta, que su traducción al castellano prácticamente era carne de los dioses. No cuál, qué hongo era el que se le tenía este nombrecito. Bueno, más adelante va a salir, pero se lo vamos a decir, ¿no? Pero por ejemplo, tenemos que ver cómo, hablando de Perú, y en específico de la hoja de coca, pues muchas veces de la observación del consumo a lo mejor de una cabrita que se echaba la mentada hoja de coca y pues puta, de repente la veías más prendida, más alborotada o las llamas, pues la gente empezó a ver que pues bueno, podían ingerir este tipo de plantas y pues su rendimiento aumentaba o pues simplemente los malestares de los niveles de altura en los que ellos estaban pues podían estar sin ese tipo de malestares, ya, sin tener que andar pagando un medicamento, sin tener que andarle pagando regalías a Pfizer o a quien sea, ¿no? Pero ¿qué pasó cuando cuando esta plantita fue prohibida en la Convención Única sobre Estupefacientes en 1961, ¿no? Pues simplemente pues empezó la tradición, pues ya empezaron a tener problemas, empezaron a gente que tenía sus cultivos, los empezaron a entambar, los empezaron a tener broncas con la población nativa, ¿no? Aquí es donde podemos empezar a ver cómo este tipo de restricciones pues puede tener algunos efectos secundarios adversos, ¿no? Eh, Después pasando a otras culturas, pues bueno, podemos ver que aquí en México, pues bueno, antes de empezar con la parte de México, bueno, datos culturales así medios interesantes. El mentado Soma se considera que, por ejemplo, por Gordon Wasson, que fue la Marita Buscaria. Otro tema interesante es, por ejemplo, cómo Dionisio relacionado con el dios con Baco, con el vino, la fertilidad, pues si te das cuenta, otra vez estamos hablando, fermentar una sustancia natural que viene siendo uvas para producir el alcohol y pues en este caso, pues ¿qué pasaba? Pues el espíritu de Baco entraba en ti, esta euforia, este entusiasmo, este enteus, pues prácticamente se empezaba a apoderar de las personas que lo consumían, ¿no? Podemos ver como si existía una relación entre el consumo de ciertas sustancias con los estados inducidos o provocados por ciertas culturas, ¿no? En Siberia había otro, la oronja, como les comenté, la cerveza, eh, con este honguito que tiene la cebada, pues ahí podía tener algunos efectos, ¿no? Bueno, ya pasando nosotros a tema más local, como les dije, en México pues tenemos una gran biodiversidad y en este caso pues vamos a empezar a hablar de algunos de los primeros psicoactivos más famosos aquí en México que pues bueno, también está sufriendo algunos estragos por la cuestión del turismo, por así decirlo, espiritual y la sobreexplotación, ¿no? Vamos a hablar del peyote. En este caso, pues este culto se ha mantenido aquí, muchas veces propiciado y los guardianes, por así decirlo, de ellos ha sido los huicholes, los cora, los rarámuris, que son en este caso, pues bueno, pueblos nativos prehispánicos de aquí, de México,
que pues bueno, con otras culturas fueron empezando a usar este tipo de plantas y empezaron a tener ciertos rituales y son gran parte de su cultura, de su tradición, y pues para ellos no estamos hablando de una droga, ¿no? Y aquí podemos empezar a cuestionarnos la constitucionalidad de esta convención o de los tipos penales que existen sobre la prohibición del consumo de estas sustancias, y en especial en este tipo de rituales de nuestros ancestros o de nuestros pueblos originarios, ¿no? Eh, Posteriormente empezamos a ver que en México existían otro tipo de sustancias, ¿no? Habían unos hongos utilizados principalmente en pueblos mazatecos en Oaxaca. En este caso se volvieron muy famosos por las investigaciones que hizo Gordon Wasson, que él vino hacia acá, estuvo incluso aquí en México, conoció a María Sabina, grabó sus cantos, grabó muchos de sus tradiciones y llevó muestras de de estos hongos a Estados Unidos y a diferentes investigadores con los cuales se empezaron a producir y a desarrollar otro tipo de sustancias como LSD, ¿no? Aquí tenemos que empezar a diferenciar el uso de las plantas con un elemento cultural, ¿no? Si estamos viendo aquí en estas tradiciones huicholes o con los mazatecos, existe una cuestión de bagaje cultural que pues, no podemos venir a destrozar con una prohibición, o incluso que son sus prácticas espirituales, y aquí es donde empieza a excederse las restricciones que empezamos a tener, ¿no? Por otro lado, tenemos que empezar a algo que está saliendo cada vez más y más sonado, que viene siendo la ayahuasca, o que hay varias traducciones que viene a decir la soga con los espíritus, o la soga que te permite salir sin morir. En este caso, los pueblos nacionales del Amazonas tienen estas comunicaciones, pero no la comunicación tradicional. Aquí es donde tenemos que empezar a analizar qué factor culturalmente, qué grado tiene la relación con este tipo de plantas. Ya no solamente es un elemento lingüístico, sino que, como les dije, puede tener un elemento espiritual, porque para ellos es la forma de entrar en comunicación con su entorno. En este caso, para poder sentir lo que estaba pasando en el alrededor, por así decirlo. Aquí es donde creo que sale mucho este tema de la Pachamama, o este tema de la Gaia, o de conocer lo que la naturaleza o tu entorno natural inmediato está sufriendo o está padeciendo o te quiere decir. Dos, con los ancestros, o dos, tres, con los espíritus o con los dioses, ¿no? Entonces aquí es donde podemos empezar a ver cómo conecta, se empiece a formar un elemento lingüístico diferente al que conocemos. Solamente nosotros estamos a lo mejor acostumbrados a comunicarnos solamente mediante la articulación de palabras, y ellos mediante esta articulación o esta ingesta de estas sustancias pues pueden empezar a llegar a conocer otro tipo de conceptos que todavía nosotros no estamos acostumbrados a interpretar, a utilizar, y ellos pues a lo mejor con sus tradiciones estaban empezando a desarrollar un tipo de lenguaje para conocer, en este caso pues a lo mejor algunos malestares de esa comunidad, o algunos malestares que estuvieran con su entorno, ¿no? Esto es bastante interesante, la discusión está muy amplia, es un poquito escabroso el tema, pero sí tenemos que empezar a ver cómo, en este caso podríamos decir que estamos ante una lengua que busca la interacción no solamente con los sujetos o los comunicadores, sino que también con el entorno, ¿no? En este caso, aquí podemos ver que estos chamanes o los mentados taitas o los padres sabios son los que construyen una especie de experiencia o conexión con el mundo, y buscan este a veces romántico eslogan, ¿no? De balance entre lo natural, lo social y lo espiritual, pero ellos como que eran los portadores de este conocimiento o de estas relaciones. Obvio, yo sé que actualmente se está malinterpretando y se está explotando demasiado este tipo de cosas, ¿no? Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Por otra parte, este tipo de seres, este tipo de personas, pues bueno, tenían un conocimiento y se dedicaban a interpretar los sueños de la comunidad, o interpretar los viajes de las personas que ingerían la ayahuasca, ¿no? Pudimos decir que a lo mejor un tipo de práctica psicoanalítica pudiese ser, y al estar haciendo esto empezaban a tener conciencia o nociones de los presagios que pudiesen llegar a suceder a corto, a mediano o a largo plazo, ¿no? En este caso, pues para ellos incluso el sueño que pudiesen llegar a tener mediante la práctica o la ingesta de este tipo de sustancias pudiera construir espacios de encuentro entre la misma comunidad, o con otras comunidades diferentes, o con gente que llegasen a tener contacto, ¿no? Este
hay un dato muy comisionados de la Corte Interamericana de Justicia fueron al Amazonas. Y creo que dentro de las profecías de uno de los taitas estaba que supuestamente iban a llegar jueces de un alto rango a nivel Latinoamérica, o no me acuerdo cómo lo describieron, pero que supuestamente estaba presagiada esa visita de los jueces interamericanos al Amazonas. Aquí es donde ya te quedas, ¿qué onda, no? Con ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues bueno, sigamos. Aquí entra otro factor bastante interesante. Este, con la sobreexplotación de muchos campos, pues estamos teniendo una pérdida de biodiversidad. Estamos impactando también, a su vez, pues bueno, el medio ambiente, como ya lo sabemos, pero como les dije, tenemos aquí un vínculo entre pueblo y la biodiversidad. Pues bueno, esta relación cada vez está siendo más frágil y se está empezando a deteriorar. Y si vemos que existe un producto cultural entre ahora sí que estos pueblos indígenas y su entorno, pues bueno, estamos amenazando incluso las prácticas tradicionales de estos pueblos indígenas. Estos pueblos que eran cazadores, pescadores, recolectores, cada día están teniendo una disminución en su hábitat, en sus recursos naturales, en los cuales pueden expresarse, en los cuales pueden tener este medio propicio para poder tener ahora sí que la relación teórico-religiosas, espirituales que tenían con su entorno, ¿no? Pues prácticamente ahorita sería, por lo pronto, todo lo que tenemos que hablar de este primer módulo que viene siendo antecedentes prehispánicos y pasemos con lo siguiente.